Shalom, shalom, shalom. Mbote, mbote, tatamzambe y amazulu. En esta hermosa tarde, estamos hoy para iniciar con la segunda parte de nuestro video con el tema ¿dónde está la verdadera tierra de Israel, tierra de Isolele, tierra de Yashahala, según la Biblia? Isolele en Kikongo, ok. Pues en esta hermosa tarde, una vez más, vamos a escuchar primeramente una música, una adoración, ¿ok? Una canción muy hermosa en Lingala, ¿ok? En Lingala es la lengua, es como si fuera el Kikongo, ¿ok? Son dos lenguas iguales. Esa canción se llama Naloboko Ya Tatanangai. Estamos en las manos de nuestro Padre. Vamos a escuchar esa canción antes de dar inicio a nuestro tema, donde se encuentra el Israel bíblico, con la segunda parte. Escucharemos esa adoración. En Lingala. Como todos los niños están llorando y ellos acabando con el gozo, con la alegría en los brazos de su Padre, así estamos entre los brazos de nuestro Padre. Naloboko na tatanangai. Estamos entre los brazos de nuestro Padre. Naloboko ya tatanangai. Es el Lingara. Antes que fuimos esparcidos entre las naciones, aparte del hebreo, el Kikongo, el Lingala, era nuestra lengua. O sea, estoy hablando a los descendientes, ¿ok?, que las naciones llaman africanos. Pero sabemos que nosotros somos el pueblo. Atana Salakamai. Naloboko Yatatanangai. Estamos en los brazos de nuestro Padre. Aunque el mundo no quiera perdonarnos, pero estamos en los brazos de nuestro Padre. Hoy vamos a descifrar las Escrituras. Vamos a descifrar la historia. Vamos a decodificar la geografía para ver
¿dónde está verdaderamente la tierra de Israel? Ok, vamos a comenzar. Comenzaremos con la pregunta: ¿dónde está realmente la tierra de Israel que habla la Biblia? O sea, sabemos que existe un Israel que está entre comillas en Medio Oriente. Lo que yo siempre digo, geográficamente, Medio Oriente no existe. Ok. O sea, a partir del año 1948. Pues, realmente el Israel que habla la Biblia está en Palestina, está allá donde están los supuestamente judíos, Askenazí, Edomita, Amalek, judíos házaro, hasídico, ortodoxo, judío sefaldita, israelense, etc. Es realmente esa tierra, es la tierra de Israel que la Biblia habla. Hoy en día, cuando un pastor, un rabino, un moré, como lo dicen entre los mesiánicos, dicen: vamos a orar por Israel, vamos a orar por el pueblo de Israel. Ellos están orando por el Israel que ellos conocieron y todas las naciones conocen, que fue fundado en el 14 de mayo del año 1948 en Palestina o el Medio Oriente. Entonces, si ese Israel en Palestina es el Israel bíblico, y los seres humanos que viven ahí, ellos son los verdaderos pueblos de las Escrituras, los verdaderos israelitas. ¿Por qué digo los verdaderos israelitas? Entre los mesiánicos y los cristianos, o entre los religiosos o las religiones, ellos simplemente usan el tema judíos. Todos los israelitas no son judíos, pero todos los judíos son israelitas. Todos los israelitas no son judíos. ¿Por qué? Porque el tema judío pertenece simplemente a una tribu que es la tribu de Judá. ¿Ok? Que es la tribu de Judá. Shalom, shalom, shalom. Me disculpa. Que ya les bendiga, Yvette, Marlenis, Lorenzo. Un abrazo para ustedes. Ustedes siempre son y serán mis estudiantes. Entonces, como le estaba diciendo a ustedes, lo judío en el tema, cuando un mesiánico habla, usted le dice: ¿quién tú eres? Él dice: yo soy judío. O sea, todos los que viven allá son de la tribu de Judá. O sea, en Israel
actual. ¿Por qué digo Israel actual? Porque más adelante ustedes van a ver que ese Israel no tiene nada que ver con las escrituras. ¿Ok? Con las escrituras. Usted le pregunta a cualquier secta religiosa nazareno o a una secta evangélica, una secta rabino mesiánico o a cualquier rabino moré, etcétera. Usted le dice, ¿quién tú eres? Si él está en la restauración, ¿ok? Él dice que yo soy judío, o sea que él es de la tribu de Judá. Nadie dice yo soy Israel. Yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de... No, yo soy judío. O sea, el tema judío, todos los judíos no son... No todos los israelitas no son judíos, pero todos judíos son israelitas. ¿Ok? Porque son 12 tribus de Israel. Judá pertenecía o pertenece a la tribu de Israel, a la tribu de Yashahal o Yashahala. Antes de comenzar a entrar en el estudio, usted mesiánico, usted judío rabínico, usted mesiánico, evangélico o cualquier secta o religiones que usted pertenece, esa pregunta va para usted. Israel actual, o sea que está en Palestina, tuvo su origen, o sea, fue creado antes o después de la Segunda Guerra Mundial. Si ese Israel que está en Palestina fue creado antes de la Segunda Guerra de Israel, les voy a dar un poco la razón, que ese Israel es Israel bíblico. Y si ese Israel fue fundado después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, I'm sorry for you. Lo siento por ti. Ahora bien, los alienados que están en contra de mis estudios, porque tengo muchos y bastante enemigos, y la mayoría son de mi propia raza, ¿ok? Porque Edom sabe que su castigo viene. O sea, la sinagoga de Satán, de Satanás, sabe que su castigo viene. Ellos no, nada. Pero los que más están en contra son aquellos que son de mi piel, que son mis hermanos esparcidos, que mi deseo es volver a ellos a casa conforme a las escrituras. Ahora, si la respuesta es después de la Segunda Guerra Mundial, sabrás que fuiste engañado y estás saliendo en la alienación si usted cree que Israel, Palestina, no es el Israel bíblico. Mas si usted cree, usted todavía está alienado. Ahora, vamos a entrar en las escrituras en el libro de Miqueas capítulo 5 verso 2, donde dice, pero tú, Belén, Efrata,
pequeña para estar entre las familias de de Yahudá o Yahawadá. De ti me saldrá el que será rey en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero tú, Belén, casa de pan, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Yahawadá o Judá, de ti me saldrá el que será rey en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Ali está hablando de alguien importante que es Isaías Congo, lo que los mesiánicos llaman Yoshua, Yahushua, Yahshua, Yeshua, etc. ¿Okay? Entonces, la escritura dice que él saldría de la tribu de Yahawadá, o sea, la tribu de Judá. Ahora la pregunta, ¿Jerusalén se encuentra a dónde? ¿Jerusalén se encuentra en Palestina o en el mal llamado Medio Oriente? ¿A dónde se encuentra Jerusalén? Si usted investiga y si usted va en Google, usted va a ver que Jerusalén actual no está fundado sobre el monte de Sión. O sea, que no está encima de ningún monte. Es la primera prueba. Los falsos maestros, los falsos rabinos, los falsos roe mesiánicos han enseñado con esa mente colonizadoras en las escuelas dominical y también en sus sinagogas, de que Israel está en Palestina. Primero, algo que debemos saber. Isaías Congo o Yahushua, para que usted me pueda entender mejor, nació según el libro de Lucas, capítulo 1, verso 68, para un pueblo, no para todos. Para un pueblo o una nación, que son las 12 casas o las 12 tribus de Israel. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 68, donde dice: bendito sea Yahweh, Yah de Israel. Dice Yah de Israel, bendito sea, porque ha venido a rescatar a su pueblo. No dice a todo el mundo, dice a su pueblo. En la mente de muchos están Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo tengo la primera parte donde dije que el Mesías no murió por todo el mundo, como muchos pastores han acostumbrado a enseñar. Pero sí, muchos extranjeros que abrazan lo que se llama el pacto van a ser salvos, pero no entrarán en la boda del Cordero. ¿Okay? La boda del Cordero es para sus hijos. Los invitados son los hijos del reino, las 12 tribus de Israel. Por eso que el libro Revelación habla de que cuando la gran Jerusalén descendió, ¿ok?,
o desciende de los cielos, dice que la gran Jerusalén tendrá 12 puertas conforme a las 12 tribus de Israel. O sea, los extranjeros que abrazan el pacto, el Torah, ellos van a ser salvos, pero no entrarán en la boda del Cordero. Ok, porque los hijos del reino son ellos que van a participar, son ellos que van a estar en la cabeza de la boda. Continuamos en Lucas capítulo 1, verso 68. Bendito seas tú, Yahweh, Yah de Yashahal, porque ha venido a rescatar a su pueblo, nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de Dawad o de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de los profetas, que nos salvará de nuestros enemigos. Que Él nos va a salvar de nuestros enemigos. Tenemos enemigos, las naciones donde fuimos esparcidos como esclavos. Dice, de todos los que nos odian, mucho pueblo, muchas naciones nos tratan o sea, con odio, nos maltratan, nos miran, nos desprecian y hasta son racistas en contra de nosotros, porque Israel es un pueblo negro esparcido como esclavo en los cuatro partes de la tierra. Dice el verso 71 que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Por eso el libro de los Salmos 83 dice, el libro de los Salmos 83 dice, verso 2, dice, oye, no te quedes en silencio, no te quedes inmóvil y callado. Mira a tus enemigos, los que te odian, alborotan y se rebelan contra ti, han hecho planes astutos en contra de tu pueblo y en contra de tus protegidos, han pensado venir a destruirnos, para que dejemos de existir como nación, para que no vuelva a recordarse el nombre de Israel. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se reunieron como nación. Lo que estaban en la cabeza es Edom, Amalek, Ismael. ¿Ok? Ismael. En otros videos hemos hablado sobre la esclavitud, que los ismaelitas son los primeros que comenzaron con la esclavitud de los negros de Israel, de los Bakongo. Muchos no saben lo que es Bakongo. ¿Ok? Muchos no saben lo que son los bantúes. Después, los portugueses, que son los Edom. Los judíos, los blanquitos que están allá en famoso Israel, que las escrituras dicen que ellos van a dejar de existir como nación, porque viene sus castigos. Esa gente son nuestros opresores. Dice el 72 que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su alianza. Y este es el juramento que había hecho
con nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servirle. Ahora bien, sabemos que el Mesías nació en Israel. Si él nació en Israel, o sea, en la tribu de Judá, ¿dónde el Mesías nació exactamente? ¿Nació en Palestina o nació en África? ¿El Mesías pertenecía al continente africano o al continente Asia? Continuamos. Sabemos algo realmente. Si el Mesías nació en Sion, en Éufrates o Belén, según el libro de Miqueas, donde estuvimos leyendo, tenemos que ir en lo que se llama las Escrituras para ver realmente dónde nació el Mesías. Sabemos que Jerusalén es la capital de la tribu de Yahawadá, Jerusalén. Y Samaria es la tribu de Israel, de las otras tribus. Pero antes de buscar dónde está realmente Jerusalén, debemos saber que esta ciudad también se llamaba Sion. El mismo Jerusalén, la ciudad también se llamaba Sion o la ciudad de David, como se muestra en los pasajes bíblicos. Entonces, Sion está en Canaán. Sabemos que Canaán son descendientes de Ham, que son los africanos. ¿Okay? Que son los africanos, descendientes de Ham, que son los Fulani, los egipcios, senegales. ¿Ok? Esa gente son descendientes de Ham. Tenemos a Canaán. Si Canaán, Sudán, ¿ok? Etiopía, todos esos países pertenecen a África. Entonces Israel, la Escritura dice que Israel conquistó la tierra de Canaán. Si conquistó la tierra de Canaán, no conquistó el Medio Oriente, sino África. Porque África, el problema está, la gente, los ministros de hoy en día se basan en los mapas actuales. Va a buscar un mapa 1747, un mapa 1500, un mapa 1410. Ustedes van a ver realmente dónde está el Israel bíblico. Shalom, shalom, shalom. Vladimir Volsi. Que ya te bendiga. Entonces, Sion está en Canaán, o sea, en Israel, porque Canaán fue cambiado a Israel después de la conquista de los israelitas de mis ancestros o mis antepasados.
O sea, Canaán estaba en África Central, o está todavía. Bíblicamente e históricamente, para probar que la ciudad de David o Israel que habla la Biblia está en África Central y los antiguos israelitas eran personas de piel negra o piel morena, parecían a los egipcios, a sus primos, ¿ok? Que no son lo que hoy en día ustedes están viendo ahí en el mundo de hoy, que se presentan como los hijos de Israel bíblico. La misma escritura dice que ellos tenían las pieles morena. Hasta en videos que tengo dice que Rab Shaul o Pablo fue confundido por un egipcio. Moisés fue confundido por los egipcios. Josué muchos fue confundido porque ellos parecían, porque eran primos. Ahora bien, es algo que ustedes deben poner en las cabezas, de que los egipcios como los etíopes y los israelitas parecían. Acuérdense que Judá, el hijo de Jacob, donde viene el Mesías Isaías Congo, se casó con una mujer africana. Y si usted va en la genealogía del Mesías, ustedes van a ver que una mezcla desde el principio entre África e Israel. O sea que entre Shem y Ham. Y para Shem y Ham, algún día yo lo voy a hacer un video para darle a entender a ustedes de que Ham como Shem eran dos personas que se parecían. Mbote, José Carlos, Tatamzambe Yamazulu, les bendiga. ¿Ok? Les haré un video porque sabemos que la regla gramatical antiguamente o las lenguas antiguas no se escribía con vocales sino con consonantes. Es como nosotros decimos Shem y podíamos decir Sham por Ham. Como decimos Sem, nosotros podíamos decir Sam, ok, por Ham. Nosotros decimos Ham, eran dos letras que era HM, o si nos vamos a decir Shem, que la SHM, no necesitaba lo que se llama vocales como hoy en día. O sea que eran dos nombres, ok, dos nombres, y los dos tenían el mismo, faltaba poca cosa para tener el mismo significado. Pero ese no es el video de hoy. Ahora bien, es como le estaba diciendo, los antiguos israelitas eran personas de piel negra. Entonces, esa gente tenían tez brillante, los israelitas. Que ustedes están viendo en diferentes países porque fuimos esparcidos, ok, por nuestros enemigos, porque nuestros antepasados pecaron. El capítulo 9, verso 11 en adelante, dice, por lo tanto, vino las maldiciones que estaban escritas en el libro de la ley, en la Torá, que está en Levítico capítulo 26 en adelante.
Y el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, verso 15 en adelante hasta 64. Ahora bien, los israelitas son personas que tienen el tez marrón, pero los egipcios eran más negros, más prieto. Los israelitas tenían el tez como chocolate, ¿ok? Y desde el comienzo de la historia, comenzando desde Abraham, el padre de la nación, de nuestro pueblo, israelitas, de hecho, él fue el primero en ser llamado hebreo, según el libro de Bereshit, capítulo 14, verso 13. Y en el libro de Génesis también, capítulo 11, verso 31, donde nos cuenta que Abraham salió con su familia de Ur de los Caldeos. Actualmente podemos decir que es Irak, para ir a la tierra de Canaán, o sea, a África Central y no al Medio Oriente. Y según el historiador Gottfried Higgins, ese historiador nos dice que los caldeos eran originalmente negros. Los caldeos hoy en día, los que viven allá en Irak, los verdaderos iraquíes, son personas de piel negra, no son personas de piel blanca, como hoy en día ustedes están viendo. Por eso los verdaderos árabes son personas de piel negra. Los verdaderos iraquíes son personas de piel negra. Porque en esos pedazos de Ur de los Caldeos, esa gente eran negro, eran quemado. Porque son la mayoría descendientes de Ham. Entonces, Gottfried Higgins, un anticuario inglés, él nos dice que los caldeos eran originalmente negros. Y el profesor Rudolf Whitsoe también nos dice la misma cosa, que ellos también eran personas de piel negra, y en su libro de Babilonia a Tumbunku, él escribe que los caldeos y además pueblos de esa región eran negros, azabache, a su complexión. Ahora, para tener una idea sobre lo que estoy hablando, es necesario entrar en la raíz de la palabra de Ur, donde nació Abraham. ¿Ok? Para poder entender muy bien lo que estoy hablando, hay que entrar en la palabra de Ur. Acuérdense que Job también era de Ur de los Caldeos. Hasta Job también decía que él era prieto, que él era negro. ¿Ok? El mismo Job. Entonces, ¿cuál es la raíz de la palabra de Ur? La raíz de la palabra de Ur es Or, O-R-R, Or. Y esa palabra significa horno de fuego. La palabra Or significa horno de fuego. ¿Ok? Es un lugar donde la temperatura, o en esta región, esa temperatura medía aproximadamente 125 grados. Por eso que la mayoría, si ustedes quieren, investigan, la mayoría de esos blancos que viven ahí hoy en día, la mayoría tienen cáncer en la piel, porque no tienen lo que se llama la melanina. No tienen los cabellos, que es lo que ustedes llaman cabello duro, porque nuestro cabello es un cabello, aunque los negros no se dan valor a su cabello, esos cabellos es una energía que no permite que el rayo del sol
nos contamine. Porque la melanina nos ayuda. ¿Ok? Entonces, es como le estaba diciendo, en ese lugar podemos llamarlo también Sumerio o Sumeria. Y esa misma gente también se hacían llamar porque también ellos eran negros. O sea, en Palestina entero, todos esos países eran personas de piel negra. Y tanto los sumerios se hacían llamar con el nombre Sahig. Ok, se hacían llamar con el nombre Sahig. Y la palabra Sahig significa los de la cabeza negra, porque ellos eran negros. Es historia. Porque en mi casa yo no tengo simplemente una Biblia, un himnario. ¿Ok? Aparte de ser un maestro que está tratando de restaurar a mis hermanos, porque en la esclavitud lo que nos cambiaron el nombre, nos cambiaron la identidad, nos cambiaron nuestra lengua, ¿ok? Nos cambiaron nuestra cultura. Porque conforme al libro de los Salmos dice que ellos no querían que recordáramos del nombre de Israel. Por eso mismo, cuando usted le dice a un negro, usted es Israel, él no te cree. Porque nuestros enemigos han hecho un trabajo en la mente de nuestros hermanos, de nuestros antepasados. Hasta hoy en día ellos están sufriendo con eso. Entonces, vamos a continuar. Los antiguos caldeos eran primo también de esa gente, los sumerios. Y los antiguos caldeos también vienen de lo que se llama Ur, donde nació Abraham. Entonces, si Abraham nació en Ur de los caldeos, ¿de qué color era Abraham? Es una pregunta, ¿de qué color era Abraham? Si Abraham nació en Ur de los caldeos, ¿de qué color eran si todos los habitantes en este lugar eran prietos, eran negros? Y según el egiptólogo de renombre, Sheikh Anta Diop, ¿ok? Nuestros hermanos africanos, el que era el más duro en el mundo entero, en la historia, él mismo también escribió en su libro titulado Nation Nègre, en francés, significa naciones negras y cultura. Él mismo dice que los sumerios también se hacían llamar Zalmet Gangadú. La palabra Zalmet Gangadú significa personas de las cabezas negras. Si los sumerios eran negros, porque hoy en día ellos son blancos. Lo que pasa, aparte del mestizaje, y si usted va en la historia, en el tiempo de los griegos, ustedes van a ver por la razón y por qué esa gente hoy en día no continúa siendo los originales, aunque hoy en día hay algunos, pero el mestizaje está muy fuerte. Es lo que hoy en día no se habla. Lo que estudian Torah no habla del mestizaje, no dice si el mestizaje es bien o mal, pero sí la Torah condena lo que se llama el mestizaje. Vamos a continuar. El padre de Abraham era Taré. Era además pariente de Nimrod. Sabemos que Nimrod era africano.
Entonces Taré era un comerciante que vendía ídolo en la ciudad de Ur de los caldeos, donde yo digo que ellos se hacían llamar los de las cabezas negras. Entonces sabemos que Nimrod era hijo de Cush. Cush, que es Etiopía hoy en día, y Cush era hijo de Cam. Entonces, Cush es el primogénito de los nubios y etíopes. Y como ya hemos dicho, estos pueblos eran personas de piel negra. Entonces, sabemos que Cush también significa negro, quemado por el sol. Los cushitas. Entonces, Nimrod también era negro. Y no es casual que en Irak aún exista en una ciudad, escucha bien, que no es casualidad que allá en Irak, que exista hasta en este tiempo el nombre de Nimrod. Investígalo, ¿ok? Investígalo, la ciudad que se llama Nimrod. Entonces vamos a leer la historia aparte, vamos a continuar con la escritura. Entonces vamos a ver dónde está ubicada la ciudad de David. Si la ciudad de David está en Medio Oriente, si la ciudad de David está en el famoso Israel, entre comillas, que fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, que fue reconocida por las Naciones Unidas por dos últimos votos, que fueron Estados Unidos, después Haití, el país más criticado, más pobre en el mundo y el país que ha marcado la diferencia históricamente. ¿Ok? Históricamente. Y el país donde está la fortaleza más grande en América Latina. Eso no se habla en la historia porque es un país pobre. Barakatá. Bendito sea. Entonces vamos a ir en el libro de Segunda de Samuel para ver dónde está ubicada la ciudad de David, si está en Palestina. Si la ciudad de David está en Palestina, entonces Israel está en Palestina. Segunda de Samuel capítulo 5, verso 6. Dice que David capturó la fortaleza de Sión. Segunda de Samuel capítulo 5, verso 6. Y vamos a ir en Primera de Crónicas, en el capítulo 11, verso 4 y 9, donde dice que el rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén. Para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región. Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Sin embargo, dice el verso 7, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocido como la ciudad de David. Dice el verso 7 que, sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, que es conocida ahora la ciudad de David. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 5, donde dice que los jebuseos le dijeron a David: no entrarás aquí. Dice que David capturó o tomó la fortaleza de Sión. David capturó o tomó la fortaleza de Sión. Porque los jebuseos eran habitantes de Jerusalén
o en Sión? La respuesta está porque Canaán era la tierra de los cananeos, el hijo de Cam, y los jebuseos eran nietos de él. Los jebuseos eran descendientes del tercer hijo de Canaán, que era nieto de Noé, y uno de los hijos de Cam. Algo que ustedes deben recordarse, que sobre Canaán recayó lo que se llama la maldición, la maldición cuando Noé maldijo a Canaán. Dice, maldito sea Canaán. ¿Ok? Cuando Cam vio la desnudez de su padre. Canaán es la misma tierra que es más tarde que fue llamada Israel. Dice que los jebuseos, según las escrituras, en el libro de Josué capítulo 18, verso 28, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer en sus casas. También Jueces capítulo 16, verso 10, 11. Y Primera de Crónicas capítulo 11, verso 4 y 5 son textos que ustedes lo pueden leer. Ustedes van a ver que los jebuseos habitaban en el norte de Jerusalén. ¿Ok? En el norte de Jerusalén, en la región montañosa que la rodea, Jerusalén recibía el nombre de Jebús. Entonces también, si usted quiere, usted lo puede buscar en Génesis capítulo 14, verso 18. El nombre de Jerusalén fue dado por los cananeos. ¿Ok? El nombre de Jerusalén fue dado por los cananeos. Y el nombre de Jerusalén gramáticamente es un adjetivo calificativo. Y ese nombre está dividido en dos sílabas. Jerusalem. ¿Ok? Jerusalem, Yalushalam, Yolu Salama en Kikongo. Yelu Salama es la misma palabra, el que tiene el mismo significado, la ciudad de paz. En la descripción del lugar se nos dice la Torá que hay una fuente de agua cerca de la ciudad de Jerusalén, como se describe en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 20, leeremos en la Biblia francesa actual. ¿Ok? Capítulo 20, verso 20. Dice el texto: el resto de la historia de Ezequías está contenida en el libro llamado Hechos de los Reyes de Yahawadá. ¿Ok? Hechos de los Reyes de Yahawadá o de Judá. Habla del coraje que mostró y cómo construyó un estanque y cavó un canal para llevar agua a la ciudad de Jerusalén. Dice que Ezequías canalizó, o sea que hizo un canal para llevar agua hacia Jerusalén. Prestan atención. Si usted tiene Biblia, usted lo puede leer, porque aquí vamos a entrar en lo que se llama el lugar o el guía para poder ver si estoy mintiendo o no. Dice que Ezequías, ¿ok? Ezequías mostró su coraje. Dice que él hizo un canal y llevó el canal, ¿ok?, hacia Jerusalén, o sea, la ciudad de David. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. ¿Jerusalén está cerca de qué fuente de agua? Jerusalén está cerca del Jordán, como nos mostraron hoy en día en las historias. Porque
los mesiánicos, los pastores, etcétera, todos dicen que Jerusalén está cerca del río Jordán. Vamos a ver si las escrituras dicen lo mismo. Entonces, aquí hay dos pasajes interesantes que proporcionan información sobre lo que había alrededor de Jerusalén. Dos pasajes. El primer pasaje es Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 30. Leemos en la Biblia del Sembrador. Dice que también fue el Ezequías quien selló el problema superior de las aguas de la fuente de Gihón. Dice que, voy a leer de nuevo, Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 30. Usted lo puede leer, en tu Biblia aparece. También fue Ezequías quien selló el problema superior de la ciudad de la fuente de Gihón, de las aguas de la fuente de Gihón. Y las canalizó, dice que y las canalizó al oeste de la ciudad de David. Así que Ezequías tiene éxito en todos sus esfuerzos. Ezequías tiene éxito en todos sus esfuerzos. ¿Cuál fue el río que Ezequías canalizó? Dice el río de Gihón, no Jordán. Dice el río de Gihón o el río Gihón. Vemos muy bien que en ese pasaje nos hace entender que el río Gihón que atraviesa todo Etiopía había sido canalizado hacia la ciudad de David, o el río Gihón, no Jordán. Dice que ese río había sido canalizado, hacia la ciudad de David, que es Jerusalén. O sea, geográficamente el agua había sido canalizado hacia el oeste de la ciudad. Gihón está al oeste de Jerusalén. Gihón está al oeste de Jerusalén. Tomamos la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33. Dice que y les ordenó, David ordenó reunir toda la gente de su reino. Y después él dice, monta a mi hijo Salama o Shlomo, como usted lo ha acostumbrado a decir, Salomón, que su nombre es Salama. Dice que monta a él encima de mi muro real, o mula real que aparece en la Biblia. Dice, y llévenlo a la fuente de Gihón. Si el río Jordán estaba cerca de Jerusalén, porque David no mandó a llevar a Salomón, al río Jordán, sino al río Gihón, porque el río Gihón estaba más cerca de Jerusalén. En el primer video que yo he hecho, usted lo puede comprobar que las mulas no andan muchos kilómetros. O sea que vamos a suponer, hay un solo Gihón, dice las escrituras, o geográficamente existe un solo Gihón. Ese Gihón está en África Central. Entonces Israel-Palestina es el Israel bíblico que habla la Biblia. Imagine David mandando a su hijo a montar la mula para ir a África Central. Desde, déjame ver geográficamente, Israel actual está en el noroeste de Egipto. O sea, ustedes tienen que ver cuántos kilómetros que va a caminar esa mula. No da para viajar un día. Dice
David ordenó que monten a su hijo Salama sobre la mula para llevarlo a la fuente de Gihón. En estos dos versículos, amados, anteriores, nos permiten afirmar que Jerusalén está cerca de río Gihón y no del río Jordán. Como los supermaestros los han enseñado, lo que nos lleva a buscar dónde está Gihón para ver si hay algún vínculo entre esos dos ríos. ¿Dónde está el río Gihón geográficamente? Los había dicho, está en África Central. Ahora vamos a ir por las escrituras. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice que el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Dice que ese río Gihón, este río rodea toda la tierra de Cush. Ahora, ¿dónde está la tierra de Cush? La tierra de Cush es la tierra de los etiopíos que está en África, y no en Asia. El río Gihón, o sea, Cush, Cush está en África y no en Asia, y no en Palestina. Ahora, ¿quién es Cush? Hemos hablado que Cush, según el libro de Génesis capítulo 10, verso 6, donde dice que los hijos de Ham o de Cam fueron Cush, Misraim, Fut y Canaán. O sea que Cush, como africano, pertenece al continente africano. Igual que Canaán, donde la tierra que fue más tarde fue llamada la tierra de Israel. Entonces, dice la misma escritura, que Cush es hijo de Ham. Si Cush es hijo de Ham, Cush es africano. Entonces Cush es Sudán y Etiopía. Y esos dos países están en el continente africano. Busca en Google Sudán dónde está para ver a dónde está. Si está en Asia. Etiopía, si está en Asia. Todos esos países, Etiopía como Sudán, todos estos países están en el continente africano. ¿Ok? Entonces, Fut es Libia. Según el verso 6, Fut, el hijo de Cam, es Libia. Y Canaán también es la misma tierra donde yo le estoy diciendo a ustedes que fue conquistada más tarde por nuestros ancestros. O sea que decir que Israel está en Palestina, usted es un mentiroso. ¿Ok? Todo aquel que dice que Israel está en Palestina geográficamente no me lo puede demostrar, ni tampoco por un mapa. Pero sí me puede demostrar por un mapa actual. Pero cuando usted va en un mapa 1747, 1500, en un mapa 1407, usted me va a tener que dar la razón. ¿Ok? Me vas a tener que dar la razón. Entonces, vamos a continuar. Les había dicho que históricamente hay un solo río que se llama Gihón, que está en África Central. Hemos leído 2 de Crónicas, capítulo 32, verso 30, donde dice que Ezequías fue quien selló el problema superior de las aguas de la fuente del río Gihón. O sea que ese mismo Gihón también pasaba en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén también estaba en África. Y científicamente es comprobado que el primer hombre nacido, creado, hombre Homo sapiens, fue en África.
y no en Palestina. Entonces, lo que dicen que Adán y Eva eran blancos, shut up your mouth. Cierra tu boca con esa mentira. ¿Ok? Entonces, científicamente, como yo siempre digo, si Adán y Eva es blanca o blancos, porque el hombre Homo sapiens, científicamente fuera de las escrituras, fue en África y era negro. O sea que son cosas que ellos quieren eliminar, pero no pueden. La historia es testigo de la historia. Entonces, la ciudad de David dice que Ezequías tiene éxito en todos sus esfuerzos. No olviden también que esa misma ciudad también se llama Sión. Esa misma ciudad o la ciudad de David se llamaba Sión. Está en Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 4. Dice que después David fue con todo Israel a Jerusalén. O a Jebús, como solían llamarla. Donde vivían los jebuseos. Los habitantes originarios de esa tierra, el pueblo de Jebús se mofaba de David. Dice que jamás entrarás aquí. Dice que, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama la ciudad de David. Ahora bien, vamos a ir en el libro de Isaías, capítulo 18, verso 18. Vamos a leer el texto. Dice, ay de la tierra que hace sombras con las alas, que está atrás de los ríos de Etiopía. El verso 2. Que envía mensajero por el mar y en naves, de yuncos sobre las aguas, andad mensajeros veloces, a la nación elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es dividida por ríos, cuya tierra es cercada por ríos. O sea, vamos a ir en el verso 7. En aquel tiempo se le ha traído ofrenda a Yahweh desde los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante. Dice que y tez brillante, o sea que lo que van a llevar la ofrenda, que son los verdaderos adoradores que adoran a Yah, son personas de tez brillantes, tez morena. Dice que del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es dividida por ríos o es cercada por ríos, al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos, al monte de Sión. Jerusalén actual no está encima de ningún monte. Vamos a ir en el libro de los Salmos 122. A ver qué nos dice. Salmo 122. Dice aquí,
Qué alegría cuando me dicen, no, el Salmo 125, dice que los que confían en Yah son como el monte de Sión, que permanece para siempre. Así como los montes rodean Jerusalén, así Yahweh rodea a su pueblo. Busquen en Google para ver si Jerusalén actual en Palestina está rodeado por monte. Busquen en Google, busquen en Wikipedia. ¿Okay? Ellos lo saben. Ellos no saben quiénes son los verdaderos israelitas. Ellos saben que ellos mismos esparcieron a nosotros, a mis ancestros en diferentes naciones y después ellos dividieron nuestra tierra. Ahora, Israel dividió alguna vez la tierra de los judíos después de la matanza de 6 millones de judíos. Si usted tiene esa historia, comenta en ese video. Así Israel dividió la tierra. Vamos a ir en el libro de Joel, capítulo 2. Si usted tiene la respuesta, usted lo puede comentar ese video. Le mostraré algo que no le pertenece a ellos. Joel capítulo 3, perdón. Dice el verso 1. Cuando llegue ese momento, dice Yah, haré que cambie la suerte de Judá y Jerusalén. Reuniré las naciones, las llevaré al valle de Josafat y allí las juzgaré por lo que hicieron con mi pueblo Israel. Dice que él va a reunir a todas las naciones y él lo va a llevar en el valle del juicio por la cosa que hicieron con Israel. Lo que usted conoce como esclavos, lo que conoce como los prietos, ¿ok? Que están en país, buscando la vida, están siendo odiados. Pero nuestra restauración está cerca. Dice el verso 2. Y allí las juzgaré por lo que hicieron con mi pueblo Israel, pues dispersaron a los israelitas por todo el mundo y se repartieron mi país y se repartieron mi tierra. Pregunta: ¿cuándo fue que Israel o alguien esparcieron a los judíos actuales, a los que se dicen que son judíos, los blanquitos? ¿Cuándo fue Israel esparcieron a ellos? Israel tomó un barco, como dice el libro de Deuteronomio, ¿ok? Capítulo 28, verso 64, ¿ok? Que Israel tomó un barco y manda a todo el mundo en diferentes naciones. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que Israel dividió la tierra de Israel actual? El único pueblo en la historia y su tierra fue dividida son el pueblo del continente africano y la mayoría son del África Central. Son del África Central. Si usted quiere, con eso yo voy a terminar. La única tierra que fue dividida entre los colonizadores después de esparcir a mis hermanos, a mis ancestros, a mis antepasados, fue Israel en la conferencia de Berlín. Busque en Google la conferencia de Berlín. Si usted busca en Google, usted va a ver que la conferencia de Berlín el día 16 de noviembre del año 1884. Cuando los colonizadores
por el imperio alemán, ellos dividieron la tierra de allá. Ahí fue que cumplió la profecía de Joel. Ahora, yo reto a cualquier judío, yo reto a cualquier evangélico, a cualquier persona que están escuchando ese video, que me diga cuándo Israel actual, cuando los judíos actualmente que se hacen llamar judíos, cuando fue que ellos fueron esparcidos y cuando fue que su tierra fue dividida, separada. Históricamente y bíblicamente, el único pueblo sobre la faz de la tierra que fueron o que fue esparcidos en medio de las naciones son nuestro pueblo, la raza negra. ¿Ok? La raza negra. Y después, en el año, en el día 16 de noviembre del año 1884, en la conferencia de Berlín, la tierra, que la Biblia dice que ellos dispersaron a mi pueblo por todo el mundo y después repartieron mi país. Dice que se repartieron mi pueblo echándole suerte, vendieron a los niños y a las niñas y luego se gastaron el dinero en vino y prostitución. Ahora, ¿dónde está la tierra de Israel bíblico? Les daré otro dato. El libro de Deuteronomio capítulo 11. Capítulo 11. Les voy a dar otro dato. Capítulo 11, verso 9 hasta el 15. Deuteronomio. Oh, me ayuda, Pai. Ok. Deuteronomio capítulo 11, perdón. 11, verso 8 en adelante. Dice que cumplan ustedes todos los mandamientos que hoy les he dado, para que se hagan fuertes y toman posesión del país que van a conquistar, y para que vivan muchos años en esta tierra que Yahweh prometió dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. O sea, las bendiciones de la tierra. Cosa que no se ven en Israel actual, porque Israel actual 21.700 kilómetros cuadrados de tierra con 440 kilómetros cuadrados de agua, o sea que falta agua, una tierra desértica, ¿ok? Un pedazo de tierra. Ese Israel no entra aquí. Dice que la tierra que van a conquistar no es como Egipto. Geográficamente usted investiga la tierra de Egipto, también una tierra que no es tan buena. Dice que la tierra que van a conquistar no es como una tierra como Egipto, de donde ustedes salieron. Allí sembraban ustedes las semillas y regaban con los pies. ¿Ok? Lo que siembran arroz pueden entender lo que está diciendo el texto. Como se hace en los vueltas. Pero el país del que van a tomar posesión es un país de montes, de valles y regado por la lluvia del cielo. Es una tierra que ya mismo cuida, con ella tiene puestos los ojos todo el año. ¿Ok? Todo el año. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día y me aman allá
y lo adoran todo con todo su corazón. Él hará que vengan su tiempo, las lluvias de otoño y las primaveras. Dos temporadas de lluvia. Pregunto, ¿la tierra de Israel actual es buena? ¿Es una tierra que da fruta? ¿O es una tierra desértica? La tierra de Israel actual, ¿cuánta temporada de lluvia tiene? ¿Eh? Usted puede preguntar en Wikipedia e investiga. Usted va a ver que África Central tiene 2 temporadas de lluvia, conforme a las escrituras. 2 temporadas de lluvia por años. Entonces, son cosas que ustedes tienen que entender. Israel, que habla la Biblia. Israel, que habla la Biblia, no está en Palestina. Y pronto, mis hermanos que están despertando, hablo principalmente a los descendientes, como dicen entre comillas, africanos, y ustedes no son africanos, los africanos son los egipcios, ¿ok? Los fulani, los senegales, ¿ok? Ustedes son hijos de Israel, ¿ok? Ustedes son hijos de Israel. Somos nosotros. Si usted busca, usted va a ver que fuimos nosotros sobre la tierra que fuimos esparcidos y nuestra tierra fue dividida. Pero ya está volviendo. Es el tiempo de volver a casa. Que ya les bendiga y les guarde. Esa es la segunda parte de nuestro video. Ahora, si alguien tiene la respuesta de que los judíos algún día fueron esparcidos entre las naciones por sus opresores y después su tierra fue dividida, puede comentar el video o me pueden llamar mentiroso. ¿Ok? Porque usted puede ir y buscar la conferencia de Berlín. Usted va a ver que en el año 1884, 16 de noviembre, África fue dividida después que ellos se esparcieron a nosotros. Conforme el libro de Joel, capítulo 3, verso 2 en adelante. ¿Ok? Que ya les bendiga y les guarde. Shalom, shalom, un abrazo a los extranjeros y también a mis hermanos descendientes de esclavo o descendientes de Israel. Shalom.